Hola, el tema de tratar de hoy es conjunto de los números racionales, el cual se puede simbolizar con la letra Q. Estamos en el curso de matemática y soy la profesora Dana, del colegio Ciudad San Agustín. Entonces, números racionales. Para comenzar con respecto a los números racionales, vamos a decir que en matemática se llama número racional a todo aquel número que puede representarse como el cociente de dos números enteros. Entonces, cuando mencionamos cociente, recordamos las partes de una división. Las partes de una división son dividendo, divisor, cociente y residuo. El cociente, que es el resultado, ¿sí? El resultado de una división, vamos a llamar entonces a ese cociente número racional, ¿no? Que puede presentarse como un cociente. Ahora, este cociente va a ser visible, es decir, lo vamos a presentar como una fracción. Los números racionales son un conjunto de números que se pueden expresar como este, el cociente. Formalmente, un número racional se define como A sobre B. O sea, visiblemente vamos a verlo como una fracción. Un número arriba, una rayita y un número debajo de esa rayita, A sobre B. Donde A y B son números enteros. Ahí nos acordamos acerca de los números enteros. Los números enteros son todos aquellos en la recta numérica que son tanto negativos como positivos y son, entre comillas, exactos, ¿sí? No presentan una parte de tanto, sino son exactos. Por ejemplo, un número entero puede ser 2, 4, 8, menos 5, ¿sí? 0 también, ¿no? Y hay una condición, que B, la letra B, que se encuentra debajo de esta rayita, debajo de la fracción, tiene que ser diferente de 0. Y esto es porque en una división el denominador no puede ser 0, es decir, el número abajo no puede ser 0, ya que nos daría una indeterminada, no habría solución. ¿Sí? Ningún número multiplicado por 0 me va a dar un número diferente de 0. ¿Sí? Este conjunto, el número de números racionales, incluye tanto números enteros como fracciones. Entonces, una manera de expresar esto, una notación matemática es números racionales, que está representado con el símbolo de Q, es igual a, abro llaves, A sobre B, que es una fracción, tal que A, B pertenecen a los números enteros. Y B es diferente de 0. ¿Sí? Son condiciones, son restricciones que se dan para que sea llamado número racional. Entonces, este conjunto de números incluye tanto los números enteros positivos y negativos, decimales de las fracciones. Los números racionales son importantes en matemática porque permiten la representación exacta de cantidades que no son enteras. Normalmente en la vida cotidiana no siempre vamos a tener, la mayoría de veces tenemos números que no son enteros, ¿sí? Utilizamos sencillos, utilizamos números partes de un todo. La representación gráfica de los números racionales es la siguiente. Tenemos dentro de este conjunto general, tenemos a los números naturales, los cuales se representan con n. En los números naturales van a estar los números desde 0 hasta el infinito, números exactos positivos. Luego de los números naturales tenemos a los números enteros, los cuales van a ocupar toda la recta numérica, desde el 0 hasta el infinito y desde el 0 hasta el menos infinito. Es decir, tanto números positivos como negativos. Exactos. Y los números racionales, ampliando esa cantidad de números, van a representar, por ejemplo, qué números hay entre un número entero y otro número entero. Por ejemplo, entre el número 5 y entre el número 6, ¿qué número hay? Entre el número menos 1 y el número menos 2, ¿qué números hay? Aquí una anotación es, en los números naturales están incluidos en los números enteros y a la vez estos números enteros se incluyen en los números naturales, racionales. Inclusión de conjuntos. Propiedades o características de los números racionales es que son densos en la recta numérica,
Esto quiere decir que entre cualquier par de números racionales, por ejemplo, entre 3 sobre 5, 3 quintos y 4 quintos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a encontrar otro número racional. Además, también son cerrados bajo las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Esto quiere decir que al aplicar cualquiera de estas operaciones a dos números racionales, como resultado vamos a obtener un número racional, excepto por el cero. Con ello entonces vamos a definir lo que es una fracción y antes de eso saber qué es un número fraccionario. Se denomina número fraccionario a todo aquel número racional que no representa un número entero. Por ejemplo, tenemos aquí números fraccionarios, 1/6, 6 octavos, 10 sobre 6, menos 3 sobre 7, menos 18 sobre 10. ¿Cómo saber si es un número fraccionario? Pues si yo divido, me acuerdo que una fracción también es una división, si yo divido 1 entre 6, no me da un número exacto, no hay ningún número por 6, un número entero por 6 que me dé 1, ¿no? No hay ningún número entero por 8 que me dé 4, no hay número entero por 6 que me dé 10, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, sobrepasa. Entonces, esos son números fraccionarios, ya sean positivos o negativos. No son números fraccionarios fracciones que como resultado me dan un número entero. Por ejemplo, menos 19 sobre 19. En este caso, 19 sobre 19 es 1, porque 19 por 1 me da 19. Menos 18 sobre 2 también, porque 2 por 9, 2 por menos 9 me da menos 18. Así que el resultado es un número entero, así que no es un número fraccionario. Y lo mismo para los demás, 21 sobre 7, 7 por 3 me da 21, 4 por 2 me da 8 y 8 por 2, 16. Y aquí tengo resultado, que el resultado es un número entero, no es un número fraccionario. Si mi resultado es cualquier otro número que no sea entero, es un número fraccionario. Con ello vamos a poder definir lo que es una fracción. Una fracción, ¿sí?, es un cociente entre dos números enteros, A y B, llamados numerador y denominador, respectivamente. También se dice que una división una fracción es una división, la cual está indicada por dos números enteros. Una condición es que el divisor sea diferente de cero. Esto lo podemos expresar nuevamente matemáticamente como f de fracción es igual a n sobre d. N de numerador y d de denominador. N es el número de arriba y d de denominador va debajo. Además, n y d, o sea, el numerador y denominador, pertenecen a los números enteros positivos. N no es igual a D, ¿sí? Esto quiere decir que es un número fraccionario, ¿verdad? Porque si fueran iguales nos darían como resultado 1, y 1 es un número entero. Aquí, N sobre D es una fracción donde D es diferente de 0, y esto explicamos porque si D es igual a 0, lo que tenemos es una indeterminada. No hay manera de saber cuál es ese número que multiplicado por 0 me dé un número diferente de 0. Entonces, una representación gráfica de una fracción es la siguiente. En primero tenemos la fracción 3 sobre 8. El denominador, que es el número de abajo, que sería el 8, indica la cantidad de partes iguales en las que se divide el entero. Y el numerador, que sería el 3, indica cuántas de estas partes debemos de tomar o considerar, ¿sí? Entonces, si me dice que el denominador es 8, significa que yo voy a partir esta barra en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el 3, que es el numerador, me indica cuántas partes yo debo considerar, tomar, pintar, agarrar. En este caso son 3. 1, 2, 3. 3 partes de las 8 partes en que yo partí la barra. Entonces, para eso yo coloreo, delineo, ¿sí? Con tal de que estoy haciendo visible que estoy considerando 3 partes de las 8 partes que partí. Tenemos
El denominador 8, ¿no? Indica en cuántas partes se divide el todo, es una unidad de referencia también llamado, y el número 3 representa las partes del todo que se toman o que se observan. Las fracciones se pueden clasificar en fracciones propias, fracciones impropias, y con ello nosotros podemos hacer de paso una comparación de una fracción con la unidad, ¿sí? Si tenemos n menor que d, es decir, el número de arriba es menor que el número de abajo, entonces la fracción n sobre d va a ser menor que 1. El resultado de dividir esto, n sobre d, es menor que 1. A este tipo de fracción se le llama fracción propia. Tenemos aquí en el caso, en la segunda gráfica, acá tenemos menor que la unidad, el numerador es 3, el denominador es 5, y esto como resultado me da un número menor que 1. Y a este tipo de fracción se le llama fracción propia. Si el numerador es igual al denominador, ¿sí? Entonces el numerador sobre el denominador es igual a 1. A esa fracción se le llama fracción aparente, igual a la unidad. 5 sobre 5, por ejemplo. Y el último caso es si el numerador es mayor que el denominador. Si el numerador es mayor que el denominador, la fracción como resultado me da un número mayor que 1. A este tipo de fracción se le llama fracción impropia. Tenemos aquí mayor que la unidad, entonces tenemos, estoy agarrando 8 partes de 5 partes, para eso tendría que tener dos veces esas 5 partes, ¿no? Para tomar 8. De la primera tomo 5 y de la segunda tomo lo que falta, que serían 3. Y el resultado es mayor que la unidad, mayor que 1. Entonces, fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes, o se dice que son equivalentes cuando con términos distintos expresan la misma porción de la unidad. ¿Cómo se denota esto? Fracción A sobre B es equivalente, utilizamos los dos signos de comparación, menor, mayor, es equivalente a otra fracción que va a estar dada por otros dos números, que sería C sobre D. Como ejemplo tenemos un medio es equivalente a 3 sextos. ¿Cómo sé esto? Pues si yo multiplico al numerador por 3 y al denominador por 3, yo obtengo 1 por 3, 3, 2 por 3, 6. Entonces obtengo una fracción que fue resultado de multiplicar por 3 al numerador y al denominador a la fracción original. Si a esta misma fracción original le multiplico por 5, 1 por 5 y 2 por 5, obtengo 5 décimos. Y este 5 décimos también se originó a partir de la fracción original. Si yo multiplico por 6, 1 por 6, 6 y 2 por 6, 12. 6 doceavos también proviene de la fracción original. Todas estas son fracciones equivalentes. Y con ello nosotros podemos hablar también de la simplificación de fracciones. Para poder simplificar una fracción, se divide al numerador, ¿sí? Vamos a ver al numerador y al denominador por una misma cantidad. Simplificar significa reducir. ¿Y cómo reducimos? Mediante la división. Entonces, si yo tengo 120 sobre 300, si yo quiero realizar una operación, ya sea de multiplicación o división, yo tengo que realizar esa operación a ambas partes de la fracción, es decir, al numerador y al denominador. Entonces, voy a dividir entre 2 el numerador. 120 entre 2 me da 60. Y 300, a 300 también tengo que dividirle por el mismo número, sobre 2. 300 entre 2, 150. Y a esos dos números voy a seguir dividiéndolos. 60 entre 2, 20, 30, ¿no? Acá sería 30. Y 150 entre 2, 75. Ahora, ¿cómo sé que es entre 2? Yo tengo que aplicar criterios de divisibilidad o también darme cuenta que a los números pares, cuando yo tengo un número par, 120 es par, 300 es par, 60 es par, 150 es par, yo a los números pares les puedo sacar mitad. ¿Sí? Y esa es la primera simplificación que haría, sacarle mitad.
Ahora, tengo 30 y tengo 75. En este caso, puedo sacar mitad a 30, pero no puedo sacar mitad a 75 y que me dé un número entero. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir entre otro número. Por ejemplo, 30 entre 3 me da 10 y 75 entre 3 me da 25. Entonces, al dividirlo entre 3 a los dos me dan números enteros. Así que estuvo bien y estuvo correcta la simplificación en ese caso. 10 y 25. Mitad puedo sacar a 10, pero a 25 no. Tercia no puedo sacar ni a 10 ni a 25, es decir, no puedo dividir entre 3 y entre 3. Entre 4 tampoco puedo dividir. Entre 5, 10 entre 5, 2 y 25 entre 5, 5. Y cuando me queda este tipo de fracción en donde no puedo, es irreductible, ya no puedo simplificar más, ese sería el resultado, ¿no? De simplificar, el resultado final de simplificar 120 entre 300, 2 sobre 5. Número mixto. Con respecto al número mixto, un número mixto está formado por un número entero positivo y una fracción propia. Ejemplo, tenemos 4 enteros, 2 tercios. El número entero lo voy a dibujar o lo voy a escribir más grande que la fracción. La fracción va a estar casi del mismo tamaño que el número entero. Es decir, los dos números que forman la fracción van a ser más pequeños en comparación al número entero. Como otro ejemplo, tengo 2, un quinto, 5, 2 séptimos. Siempre se coloca primero el entero y luego la fracción. Conversión, entonces aquí, cuando tenemos números mixtos, si nos proporcionan números mixtos, acá lo ideal para poder realizar las operaciones básicas como matemática, como multiplicación, división, suma y resta, es convertir esos números mixtos a fracciones. Entonces, para convertirlas en fracciones, yo recurro a un método que es el de multiplicación-suma, ¿sí? En ese orden. El denominador voy a multiplicar por el entero, ¿sí? El entero, el número entero. De la fracción, el denominador voy a multiplicar por el entero. 10 por 4 me va a dar un número y a ese número, a ese resultado, le voy a sumar el numerador. Voy a hacer como un ciclo, ¿sí? 10 por 4 más 7. 10 por 4, realizo primero la multiplicación, 40 más 7, 47. Y debajo de la fracción va a ir solo el denominador, vamos a copiar el denominador que es de la fracción, ¿sí? Solo se copia el denominador, no tenemos que multiplicar nada, ni sumar, ni nada, solo colocar el denominador tal cual. Entonces el resultado de convertir un número mixto, que es 4 7 décimos, a fracción es 47 sobre 10. Otro ejemplo, aquí tengo 3, 4 sobre 5, 3 enteros, 4 quintos. Multiplico 3 por 5, me da 15. A ese 15, ese resultado, le sumo 4. 15 más 4, 19. Sobre, ¿qué voy a colocar en el denominador? Simplemente el denominador de la fracción del mixto. Es decir, 5. 5, 5. Nos dice, conversión de fracción, vamos a decir conversión de fracción impropia a un número mixto. Ahora al revés, tenemos una fracción y queremos convertirla propia. Para convertir a un número mixto, una fracción se divide el numerador por el denominador, es decir, hacemos la división de la fracción. El cociente va a ser el número entero del número mixto y el resto el numerador de la fracción. Y el denominador sigue siendo el mismo denominador. Ejemplo, nos piden convertir la fracción 13 sobre 5 a número mixto. Entonces yo voy a hacer la división. Me acuerdo que una fracción es una división. 13 sobre 5. Coloco en ese esquema tradicional. 5 por 2 me da 10.
bajo el 3 por la resta, y cuando vea que el resto, el último resto que tengo, es menor que el divisor, ahí paro, ya no hago más, no coloco coma, no coloco ceros, no coloco absolutamente nada más. ¿Sí? Con tal de que deje un cociente, un resto y el divisor, ¿no? Entonces, la forma de colocar el número mixto es esta. El 2 va a ser el número entero, o sea, el cociente es el número entero, el resto va a ser el numerador y el divisor va a ser el denominador. Va a ir también en orden horario, ¿sí? En orden horario, en el sentido horario. Desde el 2 va a pasar por el 3 hasta el 5. Entonces, con ello podemos ir resolviendo lo que es la práctica dirigida. En la práctica dirigida nos piden completar en los recuerdos los números que faltan para que se cumpla la igualdad. Letra A. 3 por un número que me dé 15. Aquí es importante recordar solo las tablas, ¿sí? Acá no hay fracciones todavía, ni hay números mixtos, ni decimales, ni nada. Solo es recordar las tablas de multiplicación. 3 por un número que me dé 15. ¿Cómo puedo hallar eso? O bien intuyendo cuál es ese número o dividiendo. 15 entre 3, ¿cuánto me da? 15 entre 3 es 5. O de otra forma, 3 por 5 es 15. 2 por 5 me da 10. 2 por 3 es igual a 6. 4 por 3 es igual a 12. 5 por 6, 30. 15 por 3, 45. 7 por 3, 21. Y 13 por 2, 26. ¿Sí? La forma de intuición es recordar 5. ¿Por qué número me da 30? A ver, 5 por 5, 25. 5 por 6, 5 por 16, 30. Aquí. 7, ¿por qué número me da 21? Recordando. Podemos ir desde el si no nos acordamos, vamos desde el menor número. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Listo. Esa es la parte número 1. Parte número 2. Nos piden resolver las siguientes ecuaciones y escribir el valor de x de cada una en el cuadro correspondiente. Acá está el cuadro, o sea, ecuaciones, son 1, 2, 3, 4, 12 ecuaciones, y nos piden hallar el valor de x. Tengo, para el primer cuadro, bueno, siguiendo, ¿sí? 3x es igual a 15. Tenemos la primera ecuación. 3x es igual a 15. Entonces, yo voy a despejar la letra x. Me acuerdo que aquí entre 3 y x hay una multiplicación. 3 por x es igual a 15. Entonces, si aquí tengo una multiplicación, este número que está multiplicando, que es el 3, va a pasar al otro miembro a dividir. 15 va a ser dividido entre 3. Y la división es igual a 5. 15 entre 3, 5. Ese es el valor de x. Colocamos entonces aquí en el primer recuadro 5. 2x es igual a 10. Entonces voy a dividir 10 entre 2. Este 2 pasa a dividir al otro lado. 10 entre 2, 5. Nuevamente 5. 2x es igual a 16. Aquí es 6. Vamos a darle una corrección. Aquí corrigiendo, nos deberíamos tener 2x es igual a 6. Y 6 vamos a dividir entre 2 y eso nos da 3. Aquí corregimos y nos da 3. Aquí. En la tercera columna, ¿sí? En la segunda columna de tercera fila. 4x es igual a 12.
Entonces, despejando x, yo tengo 2 entre 4, 3. 5x es igual a 30. Despejando x, tengo 30 entre 5, 6. Aquí, 15x entre 45, despejando x, tengo 45 sobre 15 y esto me da 3. 7x es igual a 14. X es igual a 14 sobre 7 es igual a 2. 14 es dividendo, 7 es divisor y el cociente sería 2. Un momento, por favor. Vamos a completar, ¿sí? Aquí vamos a completar nosotros. Tenemos... Ya, vamos a completar. Aquí, entonces, aquí tenemos, nos quedamos aquí, 7x es igual a 14, nos faltaban estos, 6x es igual a 24, y acá tendríamos el valor de 6x es igual a 24, entonces divido 24 entre 6, y esto me da 4. 24 entre 6 me da 4. A ver. Aquí. Ya. Entonces tenemos el valor de 4. Ahora, este 4 va a ir en la parte de arriba. Vamos a moverlo para la segunda fila. Ahí, ¿no? El 4, 6x es igual a 24, corresponde a 24. Ya. 3x es igual a 18. Entonces dividimos 18 entre 6. El x será igual a 6. ¿Sí? 18 entre 6 es 6. Aquí, 5x es igual a 25. Entonces, tendríamos que x sería igual a 25 entre 5. Y esto es 5. Listo. 33 entre 3 me da 11. ¿Cómo sé que es 11? Solo divido 33 entre 3. Porque ese es igual al valor de x.
Ya, vamos a copiar el cuadrito. Y aquí, 4x es igual a 48, divido 48 entre 4 y eso me da el valor de 12. Ahora, en la número 3 tengo que hacer lo mismo, ¿sí? ¿Qué podemos afirmar de las siguientes ecuaciones? Ahora, tenemos que hallar una conclusión. Para eso debemos primero hallar x. Nos piden hallar x, entonces. 3x es igual a 5. Despejando x yo tendría 5, que está en el segundo miembro de la ecuación, y el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Sería entonces x es igual a 5 sobre 3. ¿Sí? 5 sobre 3. Entonces, nos preguntamos, si dividimos 5 entre 3, ¿hay un número multiplicado por 3 que me dé 5, un número exacto? No, no hay un número exacto. Entonces, por lo tanto, cuando no es un número entero, el resultado del cociente, decimos que es una fracción, ¿sí? Es un número fraccionario. Voy a tratar de escribir un poco más rápido esto. Aquí. 2x entre 7. Entonces yo tendría 2x entre 7 igual a 7 sobre 2, ¿no? Despejando de 7 medios. El resultado de 7 medios también es una fracción, no es un número racional. Aquí. Cuatro x entre 3 tendría 3 sobre 4, ¿verdad? 3 sobre 4. Vamos a ver. 3 sobre 4, ¿sí? Entonces también tendría un número racional, ya que es una fracción, no es un número entero, ¿sí? El cociente no va a ser un número entero. Dos x es igual a 9, vamos a dividir 9 entre 2. Entonces, como resultado tendría 9 entre 2 es 4.5. 4.5 no es un número entero. Aquí, 3x es igual a 7. Entonces colocamos x es igual a 7 tercios. 7 tercios. 5x es igual a 1. De la misma manera dividimos 1 sobre 5. El 5 pasa a dividir. Nos acordamos sobre fracciones propias e impropias y esto es una fracción propia, porque el resultado es menor que 1.
y esto bajamos, y listo. Y de la misma manera resolvemos aquí. 6x es igual a 7, entonces nuestro resultado sería 7 sobre 6. Y debajo tendríamos 3x es igual a 32, 32 sobre 3. Si ustedes dividen 32 sobre 3 no les va a dar un número exacto. Entonces, en conclusión, todas estas soluciones que obtuvimos de x son números fraccionarios, son fracciones. Por lo tanto, son parte de los números racionales, del conjunto de los números racionales. Terminando eso, tenemos una tarea domiciliaria, en la cual nos piden dibujar, colorear las siguientes figuras correspondientes a la fracción referida. Si nos dicen que es 3/4, nosotros nos acordamos que 3 refiere a las partes que nosotros vamos a tomar de un total de 4 partes. El denominador es las partes que nosotros hemos partido, ¿no? Hemos dividido cierto objeto. Ya. Entonces, nosotros podemos pintar de la siguiente manera, ¿sí? O escoger. Vamos a escoger estas figuras que están aquí, los vamos a escoger. Sí. Vamos a escoger, ¿sí? Simplemente vamos a pintar. Entonces, si son 3 cuadrados, vamos a pintar 1, 2 y 3. Si ustedes se encargan de pintar con un color diferente, aquí. O simplemente marcamos, pintamos, ¿sí? De la manera que ustedes ven. 5/8, vamos a entonces a tomar 5 pedazos, 1, 2, 3, 4, 5, de las 8 que tenemos. Tenemos 8, vamos a tomar 5. 3/8, cuento, tengo 8 partes y de estas 8 partes voy a tomar solo 3. De estas 5 partes voy a tomar 2, porque la fracción es 2/5. Ahora, nos piden escribir como número mixto las siguientes fracciones. Entonces, para eso yo tengo que dividir la fracción 8 entre 5. Dividiendo 8 entre 5, obtengo lo que es la fracción mixta, ¿no? El lápiz. 8 entre 5. ¿Cuánto es 8 entre 5? Vamos a multiplicar. 5 por 1, 5. Y restamos
y obtenemos 8 menos 5, 3. Entonces, cuando sé que es menor que el divisor, ya está dada la fracción mixta. Solo es cuestión de darnos cuenta cuál es el entero y cuál es la fracción. El entero corresponde al cociente, por lo tanto sería 1, y la fracción corresponde al resto sobre el divisor, 3 quintos. Tres quintos, ¿sí? Aquí, 11 sobre 7. De la misma manera hacemos 11 sobre 7. 7 por 1, 7. Y como diferencia de 11 en 7 me da 4. Entonces el entero es 1 y la fracción es 4 sobre 7. 4 séptimos. Tenemos 13 sobre 2. Dividir sobre 2 nos da un valor de 6 enteros, 1 medio, ¿sí? Al dividir, de la misma manera que hemos hecho los dos ejemplos anteriores, nos da 6 enteros, 1 medio. Aquí, 17 sobre 5 nos daría 3 enteros, 2 quintos. Se comprueba dividiendo de la forma que hemos hecho acá al costado. 15 sobre 2 sería 6 enteros, nuevamente. 2 por 6, 12, ¿no? Entonces, vamos a aumentarle 1, ¿sí? Un ratito, discúlpenme. Ay, ya bueno, se borró esto. Acá es 6 enteros, 1 medio. Y aquí es 3 enteros. Dijimos 2 quintos. 2 sobre 5. 2 quintos. Y aquí sería 15 entre 2, 7 enteros, 1 medio. Y 137 sobre 3. Y vamos a tener que dividir un poco, vamos a dividir un costado, 137 entre 3. Tendríamos 3 por 4 me da 12, por lo tanto me sobra 1. Bajo el 7, 3 por 5, 15. Y me sobraría 2. Entonces tendría 45 enteros, 3 medios. No, 3 no, 2, ¿no? Acá es 2. 2, vamos a poner acá 2, acá no es 45, sino es 2, 2 tercios. ¿No? Vamos a borrarlo, a ver. Vamos a borrar esto. 45 enteros, 2 tercios. 2 tercios. Y ya está. Y luego nos piden escribir como fracciones los siguientes mixtos. Para eso vamos a hacer el método de multiplicación-división. 3 por 5, 15. Más 1, 16. 16, 15. Esta es la primera. Aquí, 3 por 7, 21. Más 2, 23. 23 sería tercios. Aquí, 4 por 5, 20. Más 1, 21. Entonces tendría 21 quintos.
El 5 solo se coloca, el denominador solo se coloca. Y aquí 2 por 7, 14, más 2, 16. 16 séptimo. 5 por 9, 45, más 1, 46. 46 noveno. Y eso sería todo la tarea domiciliaria. Gracias.